Una de las decisiones más críticas en cuanto a tiempo que un piloto puede tomar en condiciones normales es rechazar un aterrizaje desde baja altura o ya en la pista. Pero, ¿qué pasaría si la aeronave, en esa situación, se negara a seguir las órdenes del piloto y en su lugar hiciera algo completamente inesperado? Quédate atento. Las aeronaves actuales están construidas bajo estándares de seguridad impresionantes y el proceso de certificación hoy en día es tan detallado que resulta casi imposible de comprender por completo. Además, se agregan nuevos requisitos cada vez que ocurre un incidente o accidente en el que se descubre una debilidad de diseño. Pero por muy detalladas que sean estas certificaciones, es imposible cubrir todos y cada uno de los escenarios, especialmente si los procedimientos operativos estándar establecidos no se siguen completamente. Y este incidente es un gran ejemplo de ello. El 8 de abril de 2022, una tripulación de TAP Air Portugal se preparaba para operar un vuelo desde Lisboa, en Portugal, hasta Dinamarca, con destino al aeropuerto de Copenhague. Dado que era abril, la primavera ya había comenzado a llegar a Lisboa. Pero el clima en Copenhague era mucho menos predecible, con vientos fuertes y racheados, lluvias previstas y una temperatura de apenas unos pocos grados centígrados. Este tipo de clima es típico de Escandinavia durante abril. En Suecia, de hecho, tenemos una palabra para ello, aprilväder. Y para los pilotos, este tipo de condiciones meteorológicas variables puede presentar varios desafíos distintos. En este caso, se pronosticaba que los vientos soplarían desde 270 grados a 20 nudos, con ráfagas de hasta 32, y dado que las pistas en Copenhague estaban orientadas ya sea en dirección suroeste o noroeste, esto significaba que todas las pistas estarían sometidas a fuertes vientos cruzados y racheados. La pista que estaba más alineada con la dirección del viento también era la más corta. La pista 3.0, por lo que esta era la pista que los pilotos de este vuelo esperaban recibir. El capitán tenía 40 años y había acumulado alrededor de 10.000 horas de vuelo totales. De esas, había volado aproximadamente la mitad en el Airbus A320, que además sería el tipo de aeronave que operarían ese día. El primer oficial con el que iba a trabajar tenía 34 años y había volado un total de 3.160 horas, de las cuales la mayoría, más de 2.000 horas, también habían sido en el A320. Ahora bien, dadas las condiciones meteorológicas que esperaban en Copenhague, junto con la pista relativamente corta, decidieron que el capitán actuaría como piloto volando durante la ida, lo cual tiene todo el sentido del mundo para mí. No es raro que el capitán elija operar los vuelos que son un poco más desafiantes, ya que la responsabilidad final recae en él o en ella. Después de que los pilotos revisaron el clima, continuaron con su preparación del vuelo, comprobando los planes de vuelo, sus NOTAMs y las notificaciones técnicas de la aeronave. Pero una vez terminaron, procedieron a realizar el briefing con sus 5 compañeros de tripulación de cabina y luego caminaron hacia la plataforma para comenzar su jornada. La aeronave asignada para el vuelo era un Airbus A320-214 y, según el TechLog, se encontraba en muy buenas condiciones operativas. Cuando la familia Airbus A320 fue certificada, venía con 2 opciones de motor, el International Aero Engines 2500 y el CFM56, que era la opción instalada en esta aeronave. Este motor, y en especial ciertos componentes del mismo, se volverán realmente importantes para esta historia, pero explicaré más sobre eso más adelante. El primer oficial completó su inspección exterior mientras el capitán configuraba la cabina, y durante esa inspección el primer oficial no notó nada fuera de lo normal. Mientras tanto, la tripulación de cabina dio la bienvenida a los 102 pasajeros a bordo y una vez que todos estuvieron listos y los pilotos completaron la preparación previa al vuelo, la aeronave fue retrocedida y luego se pusieron en marcha los motores. Después de haber recibido su autorización, los pilotos rodaron y despegaron hacia el noreste de acuerdo con su plan de vuelo. Todo funcionaba completamente normal en esa etapa. Durante el vuelo hacia Copenhague, los pilotos tuvieron tiempo de sobra para a detalle las condiciones esperadas para el aterrizaje. En un poco más de detalle, dado que había chubascos en la zona, en ocasiones incluso con nieve. Asumieron que la pista estaría mojada, lo que implicaría una penalización de frenado y, por lo tanto, una mayor distancia de aterrizaje. La pista 3.0 tenía 2.365 metros de longitud, pero solo contaba con 2.095 metros disponibles para aterrizar debido a un umbral desplazado. Ahora bien, eso no es mucha pista, pero tampoco era terriblemente corta, especialmente teniendo en cuenta que este vuelo solo llevaba 102 pasajeros a bordo. Pero los vientos racheados lo hacían un poco más complicado. Verás, cuando aterrizamos en pistas cortas, normalmente queremos usar la mayor cantidad de flaps posible para reducir la velocidad de aproximación y generar más resistencia. Pero en el Boeing 737 que yo vuelo, si utilizamos configuraciones de flaps más altas, normalmente también tenemos menos márgenes frente al límite de sobrevelocidad de flaps, ya que básicamente hay más superficie extendida, lo que lo hace más sensible.
Con menos flaps de aterrizaje, como flaps 30, la aeronave es un poco más estable de volar y por eso tendemos a usar esa configuración para aterrizajes en condiciones muy racheadas. Pero según mis amigos de Airbus, el Airbus A320 en realidad es un poco más estable con flaps completos y tampoco tiene márgenes mucho menores frente a la sobrevelocidad. Así que eso hace que la elección de flaps que estos pilotos finalmente tomaron sea un poco más difícil de entender. Ahora bien, había una nota en su manual que indicaba que los pilotos aún debían considerar el uso de menos flaps en condiciones racheadas. Así que quizá esa fue la razón detrás de su elección, no lo sé realmente. Los registros muestran que realizaron 3 cálculos distintos de aterrizaje, cada uno con diferentes configuraciones de autobrake y flaps. Finalmente decidieron utilizar flaps en configuración 3, es decir, 20 grados de flaps y autobrake medio. Ahora bien, curiosamente, esa en realidad no era una de las combinaciones que habían calculado, pero aún así les daba una distancia de aterrizaje de 1540 metros, lo cual estaba ampliamente dentro de la distancia disponible. Habían hecho un cálculo con flaps en configuración 3 y autobrake bajo, lo que les daba una distancia de aterrizaje de 1930 metros. Y eso probablemente los hizo sentirse un poco incómodos, teniendo en cuenta que solo contaban con alrededor de 2000 metros disponibles. Así que aumentar el autobrake incluso sin realizar un nuevo cálculo sería algo lógico. Ahora bien, mencioné antes que los pilotos esperaban vientos cruzados racheados para el aterrizaje, así que este es probablemente un buen momento para explicar por qué eso podría representar un problema potencial. En resumen, a nosotros los pilotos realmente no nos preocupa el viento cruzado cuando volamos a mayor altitud, ya que allí arriba simplemente significa que la aeronave tendrá que apuntar su nariz hacia el viento de una manera que garantice que se mantenga la trayectoria prevista, y por cierto, el ángulo de corrección de viento es la diferencia entre el rumbo y la trayectoria. Pero cuando se trata del despegue y el aterrizaje, de repente la aeronave tiene que adaptarse a aterrizar en una franja que está fija en una dirección determinada sobre el suelo. Esto significa que debemos maniobrar la aeronave para alinearnos con la aproximación final. De la misma forma que lo harías en una embarcación que necesita cruzar un río hasta un punto de amarre específico al otro lado. A medida que nos aproximamos a una pista, apuntamos la nariz hacia el viento para asegurarnos de seguir esa trayectoria final de aproximación, tal como esa embarcación tendría que orientar su proa contra la corriente del río para lograr lo mismo. A esto se le llama establecer un ángulo de Crab, y es muy efectivo siempre que solo necesitemos llevar la aeronave hasta la pista. Pero una vez que estamos sobre la pista, realmente no se puede aterrizar manteniendo ese ángulo de Crab, o al menos no con todo el ángulo de Crab aplicado. Esto se debe a que causaría una gran carga sobre el tren de aterrizaje, por lo que es necesario descrabear o alinearnos con la pista justo antes del aterrizaje. Esto es especialmente importante en pistas secas, ya que en pistas mojadas y resbaladizas habrá un poco menos de fuerzas laterales si se aterriza con Crab. Pero en cualquier caso, en cuanto la aeronave descrabea, comenzará a ser empujada por el viento cruzado hacia el borde de la pista a sotavento. Por lo tanto, este descrabeo debe ocurrir bastante tarde en la secuencia de aterrizaje, lo que significa que los pilotos a menudo tendrán que combinar tanto el descrabeo como el flare al mismo tiempo, lo cual puede ser un poco complicado. Debido a esto, básicamente por la necesidad de mantener el control direccional y permanecer sobre la pista, las aeronaves están limitadas a una cantidad máxima de viento cruzado que suele estar en el rango de 30 a 35 nudos aproximadamente, reduciéndose si la pista se vuelve más resbaladiza, ya que el control direccional también se vuelve más difícil. Así que, como puedes ver, un aterrizaje con viento cruzado es una maniobra técnicamente bastante exigente, razón por la cual los pilotos con menos experiencia pueden tener restricciones adicionales sobre la cantidad máxima de viento cruzado con la que se les permite aterrizar. Por ejemplo, una aeronave podría estar limitada a 30 nudos, pero un piloto con poca experiencia quizás solo pueda hacerlo con 15, y este tipo de restricciones a menudo varían entre diferentes aerolíneas. Pero incluso los pilotos experimentados deben estar muy concentrados cuando vuelan, aproximaciones con viento cruzado cercano al máximo, y si además esos vientos son racheados, obviamente se vuelve aún más complicado. Y sí, además de eso, también tienes que aterrizar en una pista corta. Entonces puedes estar bastante seguro de que quien tenga los controles estará en su máximo nivel de alerta y estará intentando aplicar todas las técnicas disponibles para poner esa aeronave en tierra de forma segura, rápida y detenerla lo antes posible. Todos esos factores jugarán un papel importante en lo que está a punto de ocurrir aquí, pero llegaremos a eso después de esto.
Información Charlie que fue registrada a las 0956. Indicaba que la pista 30 estaba en uso, como se esperaba, con un viento de 250 grados a 24 nudos con ráfagas de 29, lo que habría dado un componente medio de viento cruzado de alrededor de 20 nudos. El reporte también mencionaba que había nubes de tormenta en las cercanías del aeropuerto y que una lluvia combinada de nieve y agua había pasado por el aeropuerto, apenas 10 minutos antes del aterrizaje previsto de la aeronave. Dicho esto, la visibilidad y las capas de nubes eran buenas y en general no había nada que impidiera que los pilotos iniciaran esta aproximación. Así que el capitán simplemente le hizo al primer oficial el briefing de una aproximación ILS estándar a la pista 30 y una vez completado, la tripulación solicitó al control de tránsito aéreo el descenso inicial, todo de acuerdo con sus procedimientos normales. Ahora bien, antes de entrar en la secuencia del incidente, prometí anteriormente explicar algunos detalles técnicos sobre los motores CFM56 instalados en este Airbus. En esencia, aparte de algunas diferencias menores en el diámetro del fan y en su construcción, eran los mismos turbofanes de alto bypass y dos ejes que se utilizan en el Boeing 737NG que yo vuelo. Pero había una diferencia importante. En el 737, el sistema de reversa de empuje está compuesto por carenados deslizantes accionados hidráulicamente que, al activarse, redirigen el flujo de aire que pasa por el conducto de bypass hacia adelante. Pero en los motores de Airbus, este mismo efecto se lograba mediante la ayuda de 4 compuertas bloqueadoras pivotantes en su lugar. Estas compuertas también eran accionadas hidráulicamente mediante brazos actuadores independientes para cada puerta y se mantenían aseguradas en la posición cerrada y bloqueada tanto por un pasador dentro del propio actuador como por un pestillo primario hidromecánico independiente de la puerta. Estos pestillos y actuadores eran controlados por algo conocido como la unidad de control del motor ECU. Y esta dependía de varias entradas digitales, como el ángulo de la palanca de empuje detectado en la cabina, las señales de los microinterruptores de posición en las propias puertas de reversa y, lo más importante, las señales aire-tierra provenientes de los interruptores de peso sobre ruedas dentro de cada tren de aterrizaje principal. Estos interruptores se activaban cuando los amortiguadores se comprimían tras el toque de pista y eran una de las señales requeridas para el funcionamiento de los reversores de empuje, tanto para su activación como para su desactivación. Ahora bien, la razón por la que había 2 bloqueos independientes instalados en los reversores se debía a cambios obligatorios que se implementaron después del terrible accidente del Laudair 004, el cual de hecho ya he cubierto en un episodio anterior. En teoría, estas mejoras deberían haber hecho imposible el despliegue de reversa en vuelo. Ahora bien, para poder activar realmente los reversores, los pilotos de Airbus tenían que levantar 2 aletas en la parte frontal de las palancas de empuje y luego llevar las palancas de empuje aún más atrás, más allá de la posición de idle de empuje hacia adelante. Siempre y cuando la ECU determinara entonces que la aeronave estaba en tierra, iniciaría el proceso de desbloqueo y activación de las compuertas bloqueadoras. Y una vez completado eso, comenzaría a acelerar los motores para proporcionar el empuje reverso. Ahora, quienes han seguido este canal desde hace tiempo saben que una aproximación frustrada puede iniciarse en cualquier momento hasta que se hayan seleccionado los reversores. Pero una vez se han seleccionado los reversores, los pilotos quedan completamente comprometidos con el aterrizaje, así que una aproximación frustrada ya no es una opción. Pero aunque quizá ya hayas oído eso antes, puede que no sepas por qué. Y por cierto, si no has estado siguiendo el canal, entonces, ¿qué estás esperando? Suscríbete ya. En fin, hay varias razones por las que nunca deberíamos frustrar la aproximación después de haber seleccionado el empuje reverso. Para empezar, la aeronave tarda relativamente bastante en pasar de empuje reverso a desactivar y bloquear los reversores y luego volver a acelerar el motor otra vez. Si se requiere una aproximación frustrada, lo que significa que quizá no haya suficiente empuje disponible con la rapidez necesaria para ejecutarla de forma segura. Pero, igual de importante, nunca quieres poner a la aeronave en una situación en la que corras el riesgo de activar empuje total hacia adelante en un motor mientras sigues teniendo empuje bajo o incluso reverso en el otro. Esto de hecho ocurrió en el vuelo 314 de Pacific Airlines que se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Cranbrook, en Canadá, en 1978, y desde entonces, esta regla de nunca intentar frustrar la aproximación después de haber seleccionado reversores ha sido estrictamente aplicada por pilotos en todos los tipos de aeronaves alrededor del mundo. El accidente de Cranbrook también cambió los requisitos de certificación para aeronaves de categoría transporte, para asegurar que una aeronave siempre pudiera aterrizar, seleccionar reversores, luego volver a guardarlos y aplicar empuje de despegue, con ambos reversores desactivándose de forma segura, aunque eso nunca debería ocurrir.
Estas nuevas reglas se aplicaron primero en Canadá y luego por la FAA en Estados Unidos. Y aunque EASA en Europa no implementó exactamente las mismas reglas, en la práctica todos los fabricantes de aeronaves aún las siguen. Pero el cumplimiento de estas reglas de certificación en realidad solo se probó en aeronaves después de que hubieran aterrizado por completo y seleccionado empuje reverso. Recuérdalo, el vuelo 174 de TAP recibió finalmente autorizaciones de descenso gradual hacia Copenhague y unos minutos después de las 10 UTC fueron transferidos al controlador de aproximación de Copenhague, quien comenzó a vectorizarlos para la aproximación ILS a la pista 3.0. Para entonces, los pilotos ya habían completado todas las listas relevantes, excepto la lista de aterrizaje, así que el capitán empezó a pedir que se extendieran los flaps. Y alrededor de las 10 en punto, la aeronave había interceptado completamente el ILS y comenzó a descender hacia la pista. El tiempo en la aproximación era turbulento, pero estaba bien dentro de la capacidad de los pilotos, y a las 10:01 y 55 segundos se seleccionó el tren abajo y poco después se movieron los flaps a la posición de aterrizaje, configuración 3. Ahora ya estaban completamente configurados para el aterrizaje cuando fueron transferidos del controlador de aproximación al controlador de torre de Kastrup. Pero antes de que ocurriera esa transferencia, el controlador anterior también le pidió a la tripulación que intentara desalojar la pista por la calle de rodaje Delta. Esto haría que la distancia disponible de rodaje de salida fuera aún más corta, 1530 metros para ser exactos. Y la tripulación comentó que eso era un poco mucho pedir. Pero una solicitud de la torre no es más que una solicitud. Y si la aeronave no es capaz de hacerlo bien, entonces así son las cosas. Pero nosotros los pilotos siempre intentamos cumplir ese tipo de solicitudes si podemos. Es probable que esta solicitud se haya hecho para intentar minimizar el tiempo de la aeronave en pista, ya que Copenhague estaba usando solo la pista 3.0 para llegadas en ese momento y los pilotos probablemente lo sabían. En fin, mientras esto ocurría, la aeronave descendió a 1420 pies y el capitán de repente decidió desconectar el piloto automático y continuar la aproximación manualmente. Ahora bien, el piloto automático puede usarse mucho más abajo que eso, incluso por debajo de las mínimas si es necesario. Pero es bastante común que nosotros los pilotos lo desconectemos un poco antes cuando el clima está malo. Tendemos a hacer esto para tratar de tener una mejor sensación de la aeronave y prepararnos para el aterrizaje manual que viene. Pero también es simplemente porque es muy divertido. A las 10:05 y 5 segundos, el controlador de torre autorizó al vuelo 174 de TAP a aterrizar, pista 3.0. La aeronave ya estaba lista para aterrizar y, con los vientos racheados y la solicitud del controlador de torre en mente, es muy probable que el capitán estuviera muy enfocado en poner la aeronave correctamente en el punto y lograr que los frenos y los reversores trabajaran lo antes posible, especialmente con la pista mojada que ya podía ver claramente delante de él. La aproximación continuó de forma estabilizada, con solo desviaciones menores de velocidad pasando el umbral cuando el GPVS comenzó a cantar. 50, 40, 30... 20, 10, retard. Y a 30 pies, el capitán inició el flare y al mismo tiempo enderezó la aeronave saliendo del crab. En ese punto, sus manos solo descansaban sobre las aletas de reversa y tan pronto como las ruedas comenzaron a girar, incluso antes de que los amortiguadores se hubieran comprimido correctamente, levantó las aletas y luego llevó las palancas de empuje hacia atrás a empuje reverso. Ahora bien, como mencioné antes, los reversores solo se activarían una vez que los interruptores de peso sobre ruedas también estuvieran completamente activados, lo cual ocurrió poco después, lo que significa que las puertas de reversa ahora comenzaron a abrirse en ambos lados. Y al mismo tiempo, los spoilers también se desplegaron en las alas, llevando el peso de la aeronave hacia los amortiguadores y los frenos. Pero probablemente debido a los fuertes vientos cruzados, la aeronave también comenzó a derivar y a alabeo un poco hacia la derecha, lo que hizo que el tren de aterrizaje izquierdo se levantara ligeramente del suelo otra vez por una fracción de segundo. Al capitán no le gustó en absoluto ese alabeo y esa deriva, y por lo tanto, en lugar de continuar el aterrizaje, ahora comenzó a ejecutar una aproximación frustrada inmediata, también conocida como un bulked landing. Como dije al principio, un bulked landing es una maniobra que requiere un manejo firme, pero también delicado. Esto es para evitar rotar de más y posiblemente causar un tail strike o, en este caso, incluso un wing strike o un nasal strike, ya que la aeronave estaba con alabeo a la derecha. También es importante asegurarse de que la aeronave tenga la velocidad y la actitud correctas para volver a despegar de forma segura. Pero cuando movió las palancas de empuje desde empuje reverso a empuje TOGA completo, empezó a ocurrir algo muy extraño.
Porque esta decisión se había tomado en medio de un rebote leve cuando el tren izquierdo estaba en el aire, pero el derecho seguía tocando. Ahora se enviaron comandos distintos desde la ECU hacia los circuitos del reversor de empuje. En el caso del motor derecho, como los interruptores de peso sobre ruedas seguían activados, se enviaron los comandos de stow y quedaron bloqueados en la memoria de ejecución de la computadora durante los siguientes 8 segundos, haciendo que los reversores se guardaran como estaba diseñado y luego comenzaran a aumentar el empuje hacia adelante para la aproximación frustrada. Pero en el motor izquierdo se recibieron los mismos comandos, pero como su tren principal indicaba airborne durante exactamente los 180 milisegundos en los que se dio ese comando, no quedó bloqueado en la memoria y por lo tanto no se ejecutó. Esto significó que 3 de las 4 puertas de reversa permanecieron abiertas, creando más resistencia mientras el motor era ordenado a empuje total hacia adelante. Ambos interruptores de peso sobre ruedas se activaron de nuevo poco después, a medida que la aeronave continuaba con su rebote inicial. Pero como los comandos ya se habían enviado, esto no cambió nada. En la cabina, el primer oficial no había tenido tiempo de cantar ni reverses unlocked ni spoilers antes de que el capitán tomara la decisión de frustrar la aproximación. Así que es posible que el capitán ni siquiera estuviera completamente consciente de que había activado la reversa cuando tomó la decisión de frustrar la aproximación, pero aprovecho para reiterarlo, nunca intentes frustrar la aproximación después de haber seleccionado los reversores. Porque lo que ocurrió después fue como una escena sacada directamente de una novela de ficción. A medida que el motor derecho comenzó a acelerar, el motor izquierdo, por suerte, fue inhibido de hacer lo mismo, ya que el sistema interpretó que aún tenía los reversores desplegados y por lo tanto activó algo conocido como out to idle. Ese hecho probablemente fue lo único que evitó que la situación se volviera inmediatamente catastrófica, pero aún así fue bastante grave. Una enorme cantidad de empuje asimétrico, con el rugiente motor derecho y el izquierdo ahora en idle, empezó a afectar a la aeronave, provocando un guiñeo y un alabeo inmediatos hacia la izquierda. El capitán, que no estaba preparado para esto en absoluto, empezó a intentar controlar la aeronave, pero obviamente no reaccionó metiendo timón derecho con la suficiente rapidez. Esto significó que la aeronave ahora se estaba yendo bruscamente hacia el borde izquierdo de la pista, con la punta del ala izquierda a solo pies de golpear el suelo. Al mismo tiempo, el primer oficial notó la aproximación frustrada y seleccionó la palanca de flaps a la posición 2, la configuración de Go Around. La aeronave rebotó una vez más antes de que la nariz se levantara lentamente, lo justo para dejarla en el aire, lo que significa que apenas libró el borde izquierdo de la pista, pero aún así sin ascender mucho. El capitán seguía luchando por tratar de entender por qué su aeronave, que antes funcionaba perfectamente, ahora era casi imposible de volar. Y además de eso, el indicador de slip y skid en su pantalla primaria de vuelo, también conocido como el Beta Target, ahora también dejó de funcionar y fue reemplazado por una bandera. Este indicador normalmente muestra si la aeronave está en slip, es decir, virando con demasiado poco timón, o en skid, es decir, virando con demasiado timón. Y es muy útil cuando se lidia con empuje asimétrico, ya que le mostraría al piloto cuánto timón debe aplicar para volar la aeronave correctamente y así permitirle ascender. Así que ese indicador habría sido realmente útil aquí, pero por desgracia, un ajuste interno en la computadora de este indicador estaba configurado para inhibirse si el thrust reversus había sido seleccionado en cualquier caso. La aeronave continuó apenas volando por el área de seguridad al lado de la pista y logró ganar apenas la altitud suficiente para no estrellarse contra la antena del glide slope de la pista opuesta. En ese punto, el piloto consideró que tenían suficiente razón de ascenso positiva para retraer el tren, lo cual el primer oficial también hizo. Luego informó sobre el Go Around a ATC y casi al mismo tiempo también notó una advertencia Engine 1 Reverser Unlocked en la pantalla ECAM de la aeronave. Se lo cantó al capitán, quien por fin obtuvo una explicación de por qué su aeronave se estaba comportando de esa manera. Reaccionó aplicando aproximadamente la mitad de la deflexión del timón derecho y luego levantó la nariz a 12,5 grados, que normalmente es la actitud de ascenso que se mantiene en caso de una falla de motor después del despegue. Esto finalmente hizo que la aeronave volviera a ascender a alrededor de 1000 pies por minuto, pero aún así pasó a solo metros por encima de las casas en una aldea cercana. Cuando por fin llegó a unos 300 pies de altitud de radio, el capitán hizo una llamada de Mayday a la torre de Kastrup y solicitó ascender en línea recta hasta 3000 pies. Ahora, como he señalado antes en muchos de mis videos anteriores, aunque la urgencia de comunicar puede ser muy fuerte en situaciones como esta, probablemente sea mejor adherirse a la regla de oro de Aviate, Navigate y luego Communicate aquí.
porque ATC no necesita saber que estás frustrando la aproximación cuando estás a 10 pies, ni que tienes una emergencia a 300. Es mejor simplemente concentrarse en volar la aeronave en ese momento y sacarla con seguridad de cualquier obstáculo y del terreno. En fin, la solicitud obviamente fue aprobada por la torre. La aeronave continuó ascendiendo y tan pronto como se consideró apropiado, el primer oficial comenzó a ejecutar las acciones del ECAM para la advertencia Engine 1 Reverser Unlocked que tenían. Esto incluyó apagar por completo el motor izquierdo, lo cual hicieron cuando la aeronave pasaba aproximadamente 1200 pies en ascenso. Cuando eso se hizo, la indicación del beta target de repente volvió a aparecer. Mejor tarde que nunca, supongo. El capitán ahora procedió a volver a conectar el piloto automático y continuó el ascenso hasta 3000 pies para prepararse para el siguiente paso. Ahora bien, antes de contarte el final de esta historia, quiero aprovechar aquí para señalar algunas cosas muy importantes. Este incidente puso en evidencia una debilidad previamente desconocida en la lógica de reversa de la ECU de Airbus en los Airbus A320 con motores CFM56 instalados. Actualmente se está trabajando en una modificación para resolver este problema, y lo mismo ocurre con el problema del side slip o el beta index. Pero dicho eso, Airbus también revisó todos los datos disponibles que tenía de más de 95 millones de vuelos con este tipo de aeronave en particular, y parece que esta fue la única vez que esta falla en particular había ocurrido. Pero lo que sí encontraron al revisar esos datos es potencialmente mucho más preocupante. Resulta que los casos en los que los pilotos aterrizan, seleccionan empuje reverso y aún así deciden frustrar la aproximación ocurren aproximadamente una vez cada 1.000.000 de vuelos. Ahora, eso puede sonar muy raro, pero con la cantidad de vuelos que estamos operando con el Airbus A320 en este momento, al menos, eso significa que esto ocurre en promedio una vez al mes. Y recuerda, esta investigación solo involucró al Airbus A320. Dado que esta regla de nunca frustrar la aproximación después de que el empuje reverso ha sido desplegado es común en todo el mundo de los aviones comerciales y que todos, o al menos todos nosotros los pilotos, reaccionamos prácticamente igual ante las mismas condiciones, esto podría indicar que esto mismo está ocurriendo en todas las flotas. Y por lo tanto, representa un riesgo muy real, posiblemente un riesgo mayor del que he visto en el contexto de estas investigaciones antes. Así que si eres piloto y quieres llevarte una sola cosa de este video, debería ser: si ya aterrizaste y seleccionaste empuje reverso, te quedas en el suelo. Un aterrizaje rechazado ya no es una opción. Y si eres un gerente de seguridad operacional en una aerolínea, te animaría a incorporar estos parámetros en tu sistema OFDM. Aterrizaje, empuje reverso seleccionado y luego frustrar la aproximación dentro de los siguientes 10 segundos. Sería realmente interesante ver qué tipo de información puede arrojar ese tipo de verificación. Porque es posible que tengamos un problema real entre manos aquí. En fin, la tripulación del vuelo 174 finalmente niveló a 3000 pies y luego completó la lista asociada. Luego hicieron un briefing a su tripulación de cabina y a los pasajeros y regresaron para recibir vectores hacia un aterrizaje exitoso con un solo motor, en la pista 22 izquierda en Copenhague, aproximadamente 20 minutos después de que esta terrible odisea había comenzado. Eligieron esa pista porque tenía una distancia de aterrizaje disponible de 3.300 metros, lo cual era significativamente más largo que la pista 3.0, que era la que habían usado antes. La distancia extra es algo que realmente se necesita al aterrizar con un solo motor, ya que la aproximación se vuela con configuraciones de flaps más bajas y por lo tanto a mayores velocidades. Después de aterrizar, la aeronave rodó hasta el stand y los 109 pasajeros y la tripulación pudieron desembarcar con seguridad. Tanto el Cockpit Voice Recorder como el Flight Data Recorder se guardaron y descargaron exitosamente. Y junto con los videos de cámaras de vigilancia alrededor del aeropuerto y los testimonios del piloto, esta historia se reconstruyó más tarde pieza por el equipo investigador. Ahora, ya he mencionado algunas de las recomendaciones de seguridad que salieron de esta investigación, pero además de esas, también se recomendó que los requisitos de certificación para nuevas aeronaves se actualizaran una vez más, esta vez con el requisito de que el sistema de reversa debe poder cancelarse por completo y con éxito, no solo después de un aterrizaje completo y exitoso, sino también durante un escenario de peor caso con un aterrizaje rebotado. Gracias a esto, la aviación está dando un paso más para seguir mejorando la seguridad y sin que nadie resulte herido, que es el mejor tipo de pasos. Por favor, considera apoyar el trabajo que mi equipo y yo hacemos aquí de la manera que te parezca apropiada. Hay enlaces a mi página de Patreon en algún lugar aquí en pantalla o en la descripción. Pero incluso un comentario bonito o un like en el video también ayuda mucho.
Por favor, mira estos videos a continuación y que tengas un día absolutamente fantástico. Chao, chao.